a las personas que nos están viendo. No sé si nos están viendo al momento o nos están viendo posterior a que terminó nuestro servicio, pero la iglesia presente y un servidor les enviamos un abrazo y bendecimos sus vidas. Pues hoy vamos a ver el tema 3 de la serie Soy un miembro de la iglesia, y si ustedes de los que tienen por costumbre anotar, se llama Seré un miembro sacrificado y leal. Cuando nosotros, los creyentes, hemos caminado en el Señor, sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, obviamente fue porque Él nos enseñó el camino y dispuso el camino para poder llegar al Padre. Y dice la palabra de Dios que Él murió por nosotros y que todos aquellos que se identifican con su sacrificio y que le aceptan en su corazón, pues reciben salvación. Que Él murió, fue crucificado y murió, pero resucitó y después fue ascendido al cielo, y Él vendrá por segunda vez por su iglesia. Habrá una segunda venida que nosotros, los que ahora le conocemos, estamos expectantes de que así sea. Pero simbólicamente la iglesia que Él compró con su sangre es su esposa, ¿sí? Y con esta reflexión, con este pensamiento, yo quiero que sepas cuán importante para Dios es que obviamente su esposa, su amada, sea protegida, sea bendecida. Es parte de la razón del por qué iniciamos esta serie, porque yo quiero que usted se identifique con su congregación local, pero que también ame a la iglesia, y en este caso la iglesia local a la que usted pertenece. Entonces, si consideramos que la iglesia es la esposa de Cristo, entonces debemos de saber que nuestras expresiones de amor, o sea, la manera en que le decimos a Dios te amo, no tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Esto es que a veces te amo y a veces no te amo, sino con nuestra decisión, y muchas veces eso implica un amor que es incondicional, como Él tiene hacia nosotros. Y quiero que me acompañe, porque este simbolismo viene expresado en el libro de Efesios, que es el versículo base que yo quiero sembrar y sobre el cual quiero que nosotros aprendamos hoy. Dice Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27, de la siguiente manera. Dice: los esposos, lo voy a leer mejor aquí porque la versión que está apareciendo es diferente a la mía, se me olvidó mencionar. Dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Lo que sigue, luego dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y luego dice lo siguiente: para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. ¿Sale? Eso es lo que dice. Ahora vea la versión, puede seguir ahí en la pantalla, pero la versión que yo tengo dice: los esposos deben amar a sus esposas con un amor como el que Cristo ama a la iglesia y aún dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, o sea, la iglesia, el grupo de creyentes. Solamente somos de Dios, no somos de nadie más. Dice: limpiándola y por medio de su mensaje, limpiándola por medio del mensaje y el bautismo. Entonces, cuando usted se bautiza, recibe el lavamiento de sus pecados. Cuando usted lee la palabra de Dios, está siendo lavado por Dios, y de esa manera es como Él está ataviando, como la está vistiendo para su venida y encontrarle en las condiciones para poder tener ese encuentro con Él. Y luego dice el 27: Cristo quiso, Él dice, regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. En este pasaje, la analogía que se observa del amor que el esposo debe tener con su esposa es un paralelismo de lo que representa el amor de Cristo con su iglesia. Acuérdese que Dios ama al cuerpo de creyentes, que somos nosotros y somos su iglesia, que compró con su sangre y que está preparando por medio del bautismo, que es el llamamiento al arrepentimiento, pero por su palabra nos está lavando, nos está limpiando para ser una iglesia o una esposa gloriosa, digna, para que cuando tengamos un encuentro con Él, obviamente seamos la joya de la corona de lo que para Él es importante.
Quiero contarte una historia que refleja mucho acerca de este pasaje, de la manera en que Cristo ama a su iglesia. Hace unos años, una joven madre viuda viajaba a pie por las montañas escocesas, cuando fue sorprendida por una tormenta de nieve que le impidió llegar a su destino. A la mañana siguiente, cuando la encontraron congelada, descubrieron que se había quitado toda su ropa exterior para proteger a su pequeño hijo, a quien encontraron vivo gracias a esa protección. Una noche, un pastor contó esta emocionante historia y unos días después recibió un mensaje para visitar a un hombre muy enfermo que le dijo: no me conoce, porque aunque he vivido muchos años en esta ciudad, nunca he asistido a la iglesia. Pero el otro día pasé al frente de su iglesia y me quedé escuchando, y usted explicó tan claramente que tal amor es una ilustración del amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. Y por primera vez entendí la grandeza de este amor, el amor sacrificado y leal. Yo soy ese hijo por el que su madre murió congelada, y quería hacerle saber que mi madre no murió en vano. Quiero dar mi vida para seguir a Cristo. El sacrificio de mi madre sirvió para salvar mi cuerpo y mi alma. Y bueno, pues allí está. Dice la palabra de Dios que Cristo se guardó para sí una iglesia a la cual Él está adornando, está vistiendo, está ataviando, pero lo está haciendo de una forma sacrificial y con mucha lealtad. Aquí observamos tres elementos en esta historia, que es el amor sacrificial de la madre hacia su hijo, el amor servicial al despojarse de sus prendas para que él pudiera ser arropado, y el amor desinteresado, sabiendo que ella iba a perder la vida, pero que de esa manera el hijo se iba a salvar. Como miembros de la iglesia, hoy aprenderemos que parte de nuestra identificación y función en la congregación local tiene que ver con ser personas que seamos sacrificados y leales a la causa de Cristo. ¿Qué significa ser leal? ¿Qué significa ser sacrificado? Creo que esa es la parte que yo quiero compartirte hoy, y que obviamente pues yo pretendo que sea guardada en tu corazón. Ser sacrificado significa no imponer mis preferencias a los demás. A veces nosotros, como yo mencionaba la semana pasada, nos puede gustar que la iglesia pues esté en un lugar más amplio, quizá que la iglesia esté pintada de tal o cual manera, quizá que la predicación pues obviamente dure menos, o que no predique tanto tiempo el pastor. Y esas son preferencias, pero eso no determina que una iglesia sea buena o no sea buena. Más bien es la disposición que yo tengo para ceder en mis preferencias y saber que Dios me llamó a ser sacrificado. Ser sacrificado significa que no siempre te tienes que salir con la tuya. Y es importante que tú lo sepas, porque a veces creemos que la iglesia es un lugar en donde yo debo de obtener todo lo que quiero, y si no, pues entonces hacer las cosas a mi manera. Y déjeme decirle algo. Hace como unos 3, 4 años ha venido empujando una tendencia en las iglesias que utilizan mucho una frase, y esa frase es: bienvenido a casa. Qué bueno que estás con nosotros. Y he escuchado a la gran mayoría de los pastores con los que yo puedo relacionarme, y aún predicadores que son muy usados por Dios, y quieren hacer que la gente se sienta en un lugar como si fuera su casa. Y enfatizan mucho el bienvenido, el estás en casa y el hacerte sentir bien. Y yo creo que esa parte es muy importante.
definitivamente. La gente tiene que sentirse bien. Pero ¿sabe qué sucede? Esa es una filosofía que viene del mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día las experiencias que las empresas tienen para con los clientes es que ellos puedan personalizar la experiencia para poder fidelizar a un cliente. Antes, por ejemplo, el área comercial o el área de ventas de una empresa era tratar de suplir una necesidad, pero muchas veces creando en el subconsciente esa necesidad, ¿verdad? Entonces pasaban comerciales en los cuales a lo mejor no tenía que ver nada la imagen de lo que ahí pasaban, pero se creaba en el subconsciente una necesidad, ¿cierto? No sé si le pasó, pero de repente pasaban la imagen de un refresco en donde está haciendo muchísimo calor y resulta entonces que las personas están sudando y de repente se agarran un refresco y se lo toman y se siente refrescante, ¿verdad? Te están creando la necesidad, pero no es lo que tú necesitas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? De repente era la hora de la comida y a lo mejor tú eras de esos que tomaban solamente agua natural y decía, bueno, pues vamos a traernos uno no es ninguno, ¿verdad? Pero te crearon la necesidad. Y esa manera de vender se llama empujar productos sin estar conscientes. Eso era antes. Hoy en día regularmente las empresas están enfocadas en saber qué les gusta al cliente y cómo pueden suplir esa necesidad. Y se utiliza mucho una frase en inglés que es customized o personalizar la experiencia. Y hoy en día regularmente eso es lo que hacen. Quieren que la gente esté identificado. Ya no te empujan el producto, simple y sencillamente lo que hacen es que te informan sobre las ventajas para que tú tomes la decisión. Entonces, por ejemplo, tú vas a una cafetería muy famosa como Starbucks, por ejemplo, y entonces ahí te ponen tu Wi-Fi, te ponen una mesa, te ponen buena música y obviamente a la gente le gusta pasar tiempo ahí. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia personalizada. De hecho, cuando tú llegas a esa cafetería te dicen, hola, ¿cómo estás? Y como tienes que ir, la visita es frecuente, los empleados tienen la instrucción de que se tienen que aprender tu nombre. Y es importante que tú llegues a la empresa o más bien, qué impactante es que tú llegas a la empresa por primera vez o por varias veces porque ya has tenido cierta experiencia y que te digan, bienvenido Fermín, ¿qué te sirvo? Un café latte sin azúcar, ¿verdad? Sale un café latte para Fermín. Y tú dices, wow, pues ni mi esposa me trata así, ¿no? O sea, voy a venir más a menudo, ¿verdad? O quizá usted pasa mucho tiempo ahí, ¿no? Esposo, esposa. Pero imagínate, entonces la experiencia te la personalizan y entonces tú te vuelves leal, ¿cierto? De hecho, ellos tienen una filosofía y entonces dice, hacemos todo para que este sea tu tercer sitio, ¿sí? Tienen un eslogan. Entonces, si tú pasas 8 horas en tu trabajo, ahí pasas la tercera parte la primera tercera parte, ¿verdad? Las otras 8 horas o las pasas en tu casa o las pasas durmiendo. Entonces, si 8 las pasas en tu trabajo o escuela y 8 las pasas durmiendo, pues te quedan 8 para convivir en familia o para irte a esa cafetería porque quieren personalizar la experiencia para que sea el tercer sitio. Y mucha gente pasa tiempo ahí, su tercer tiempo lo pasa ahí. Imagínate que todo esto está bien diseñado. Y entonces, como hoy en día esta generación, la generación que nació del 88 para acá, que son en realidad 2 generaciones, que son los millennials y los centennials, están acostumbrados a que todo se personalice para ellos. De hecho, ellos no ven televisión abierta. ¿Por qué? Porque la televisión abierta te impone los programas. De hecho, la televisión está perdiendo tanto rating porque los consumidores ya son las personas grandes, se están empezando a morir, que obviamente son otra generación, o están empezando a inclinarse a estas experiencias. Y si tú, por ejemplo, nosotros antes teníamos el problema de que los niños se las pasaban viendo la televisión tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces se la pasaban cambiándole de canal y viendo tantos programas. Hoy en día ya no tienes ese problema, porque los hijos ya no quieren ver televisión, quieren ver internet. ¿Por qué? Porque entran a una página en donde ellos ven el video que quieren, a la hora que quieren y de la manera que quieren. ¿Cierto? Entonces la televisión está por desaparecer.
De hecho, muchos de los programas de televisión se pasan ya en estas plataformas. ¿Por qué? Porque se ha personalizado la experiencia. Y en la iglesia nosotros venimos con esa conciencia y queremos que se haga lo mismo, ¿sí? Queremos que el diseño sea diferente, que los asientos sean diferentes, que la forma de pintar es diferente, que el predicador predique como el que yo sigo en la red, y si no, entonces no tiene el punch que necesito. Estamos en desventaja, porque entonces cuando se trate de lo que Dios demanda, como estás tan acostumbrado a personalizar las experiencias, cuando te dicen, tú no puedes andar con otra mujer que no sea tu esposa, me voy de la iglesia. Es un legalista ese pastor, ¿verdad? Porque la experiencia se ha personalizado, y entonces no podemos ser miembros sacrificados y leales porque traemos una filosofía o una conducta que queremos impregnar dentro de la iglesia. Y por eso muchas iglesias entonces hacen eso. Bienvenido a casa, qué bueno que estás entre nosotros, queremos que te sientas en familia. Y todo eso tiene que estar bien, porque de alguna manera el mundo lo ofrece, es una forma de captar la atención. Pero déjame decirte algo, vamos creando una serie de congregantes que cuando hacemos algo que no les gusta, se van a ir. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de cuestiones más profundas. Esto es, un espíritu torcido y un subconsciente que está atrofiado. Y las experiencias no lo pueden hacer. De hecho, yo viendo las iglesias, con la gente que conozco y con la gente que yo sigo, me he dado cuenta de que iglesias que tienen unos auditorios muy padres, que tienen unas pantallas muy padres, y obviamente tienen gente que te está sonriendo y te dice, bienvenido, qué bueno que estás en casa. Sí tienen mucha concurrencia, pero hay muchísima rotación y pocos miembros leales a la visión. ¿Por qué? Porque en el momento en donde no se personaliza la experiencia, se van a ir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos aprendido es que ser una iglesia, el miembro de una iglesia, que implica que muchas veces seamos sacrificados y leales, pues definitivamente tiene que ver con lo que Cristo dijo y no con lo que yo demando, ¿cierto? Lo primero que tengo que aprender es, no debo de imponer mis preferencias a los demás. Lo segundo es que no te tienes que salir siempre con la tuya. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gente está tan acostumbrado en salirse con la suya, porque en su casa manda, porque en su trabajo manda, porque en su escuela manda, que quiere venir a hacerlo aquí en la iglesia, ¿verdad? Me acuerdo que yo una vez le dije a una persona, oye, ¿por qué no atiendes el encuentro con Jesús? Mira, te conviene, es parte de tu crecimiento. Y entonces dice, ¿quién lo va a organizar? Le digo, fulano de tal. ¿Y quién va a ir? Le digo, mangano de tal. Voy en el que viene. ¿Por qué va en el que viene? Porque se quiere salir con la suya. Porque no quiere reconciliarse con el que va. Porque no quiere que el que lo organiza obviamente tiene una forma de pensar. Y como en su casa se sale con la suya, y máxime si tiene una posición de autoridad en su trabajo, se sale siempre con la suya, pues obviamente a la iglesia no va a venir a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque quiere personalizar la experiencia. Ser sacrificial significa entender que no se trata de ver qué obtengo de la congregación para mi beneficio, ¿verdad? Pareciese como que las iglesias pudiéramos estar en competencias, y entonces ponemos una aquí, ponemos una allá, y la gente puede darse el lujo de decir, ¿tú qué me ofreces? ¿Verdad? Porque allá la alabanza está bien padre, ¿eh? Y allá tienen una pantalla grandota, ¿verdad? Y de aquel lado el pastor no sube de tono las predicaciones. ¿Tú qué me ofreces? ¿Verdad? Como si de eso se tratara. Y entonces cuando nosotros entendemos que no se trata de lo que obtengo de beneficio, sino lo que puedo dar, entonces entiendo que mi vida es sacrificial. Ser sacrificial significa alimentarme y consolidarme de manera intencional para ser de beneficio a los demás creyentes. Pero eso es algo que por iniciativa yo hago. Esto es, yo me alimento y yo me consolido.
No se trata de saber qué programas ofrecen aquí para saber si voy a crecer. De hecho, hay muchas personas que dicen, no me gusta cómo predica ese pastor, es que a mí lo que me gusta es hablar de los últimos tiempos, de escatología, ¿verdad? De la marca del 666. Con esto de la vacuna, yo he escuchado otros predicadores que dicen que ya es la marca, ¿verdad? Y el pastor anda hablando de la familia. Imagínense. ¿Y qué pasa? Pues que el alimentarte y el consolidarse depende de ti. Cuando tú tienes un hijo y tiene obviamente los meses antes de que coma comida sólida, pues ahí estás dándole y le tienes que rogar, ¿verdad? Porque pues las mamás o los papás nos apuramos porque decimos, no está recibiendo los nutrientes que es, ¿verdad? Un año y medio, 2, ¿verdad? Pero ya cuando el niño, la niña se sabe alimentar, pues tú dices, bueno, pues entonces ya le doy su guayabita y entonces ya le quita la parte de arriba porque ya entiende lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. Pero imagínate que el niño te diga a los 15 años, o que tú le digas al niño, ¿por qué no has comido? Y que te diga, es que no me has dado, ¿verdad? Que por cierto, sí lo hacen, ¿verdad que sí? Se la pasan en el internet todo el tiempo y dicen, ¿por qué no has comido? Es que no me has servido. Pero bueno, un poquito más, ¿verdad? Cuando tienes 28 años, 30, espero que ahí sí ya se sirva usted solo, ¿verdad? Tienes 28, tienes 30 años y que de repente te diga tu esposa, porque espero que ya no estés en tu casa, ¿verdad? ¿Por qué no has comido, verdad? Que no me has servido, ¿verdad? O lo que me diste, siento como que no me gusta. No, usted tiene que alimentarse y obviamente tiene que nutrirse para poder consolidarse. Porque si usted dice, en esa iglesia no dan buena doctrina, en esa iglesia no hablan de las cosas que yo quiero que hablen, déjame decirte que ese es el gourmet. Con que usted tenga frijoles y arroz y tortillas, con eso se come. Ya si nos queda algo de dinero para hacer soya en lugar de bistec, bueno, pues ya le podemos cambiar, ya le podemos variar. Lo que te quiero dar a entender es que la palabra de Dios alimenta, nutre por encima de cualquier cosa. Que tú tengas ciertas preferencias, pues es probable que no haya ese sacrificio porque quieres personalizar la experiencia, ¿cierto? Ser sacrificial significa que debo de disponerme al servicio de las actividades que se tienen para el crecimiento de la congregación. De repente yo le digo a la gente, ve a una célula, ¿verdad? Agrégate en una célula. Ay, no tengo tiempo, ¿verdad? Total de que nunca tiene tiempo. Pero eso sí, cuando se va a estrenar Spider-Man, pide permiso, ¿verdad? Y no se diga si la próxima semana sale otra buena película, si pide permiso. ¿Por qué? Pues por la razón de que no somos sacrificiales. Entonces, si nosotros tenemos un involucramiento de gente de la iglesia de un 30%, pues obviamente es porque los demás no quieren tener una vida sacrificial. ¿Sí? Qué bueno sería que la gran mayoría estuviera en células, que no fueran 6 células, sino que fueran 15 células. Imagínate, 15 células en la semana, eso implicaría que la gente está escuchando en promedio 2 mensajes a la semana, no solamente el del domingo. Y si usted es hombre y se conecta al devocional, ya son 3 mensajes, ¿verdad? Y si usted viene a la oración de 7 a 8, porque hay una reflexión de la palabra de Dios, ya son 4 mensajes. Es muy probable que usted, pues obviamente le pase lo que a Popeye cuando come espinacas, le van a salir buenos músculos espirituales, ¿cierto? Y por eso nosotros hacemos eso, para beneficio de usted. ¿Y qué implica esto? Sacrificio. ¿Por qué? Porque me dicen, salgo tarde de trabajar, ¿verdad? O no paso tiempo con la familia, o llego muy cansado. Estamos hablando de ser un miembro de la iglesia. Por eso yo toco este punto. O sea, si estuviéramos hablando de otra cosa, no le estuviera diciendo esto. Pero ser un miembro implica ser sacrificado y leal. Entonces de repente tenemos que sacrificar porque tenemos que nutrirnos. Ser sacrificado implica que debemos participar activamente en la visión celular, sea como miembro, como anfitrión, como líder o por encima de mis preferencias personales o comodidad. ¿Sí?
Si yo le digo, ¿estás yendo a una célula? Es muy probable que usted me diga muchos pretextos, pero yo te invitaría a que seas un miembro sacrificial si quieres tener una funcionalidad sana dentro de la iglesia local. Esto no te excluye, no voy a decir, qué caray, que de repente te encuentre alguien, oye, ya tienes 2 semanas, 3 semanas que no vas a la iglesia, ¿por qué no vas? Es que el pastor dijo que los que no vayan a la célula, entonces que ya no vayan. Yo no dije eso. Yo lo que te estoy diciendo es que muchas veces nuestra vida no está sometida a sacrificios, y cuando somos miembros activos y funcionales, pues a veces implica tener ese sacrificio, como el correr con la visión de la iglesia, que es la visión celular. Amén. Ser sacrificial, pero también tenemos que ser leales, ¿sí? Hay 2 palabritas que ustedes conocen y hemos hablado de eso, ¿verdad? Fieles y leales. A la larga es lo mismo. Fiel significa cuando nosotros tenemos una inclinación hacia la persona, y leal es cuando nosotros simpatizamos con una causa. Entonces, fidelidad y lealtad es lo mismo, solamente que somos fieles a las personas y leales a las organizaciones. Usted ama a Jesús, es fiel. Usted ama a la iglesia, sea leal. Amén. Entonces, en nuestra lealtad tenemos que saber lo siguiente, que ser leal significa que involucro toda mi vida al servicio de la iglesia. Y usted puede decir, no, ¿cómo involucrar toda mi vida? Miren, cuando nosotros amamos a Dios, dice la palabra de Dios que lo amamos con todo nuestro ser, ¿cierto? Pero la única manera en que nosotros podemos demostrar el amor hacia Dios es cuando obedecemos sus mandamientos, y dentro de sus mandamientos es que nosotros podamos bendecir a otras personas. Y entonces en mi lealtad implica que yo involucro toda mi vida, al servicio de la iglesia. O sea que tengo que estar en todas las actividades de la iglesia. No, que usted tiene que dar testimonio en su vida de la afiliación que tiene de una congregación o una casa espiritual. A eso se refiere. Ser leal significa que involucro a mi familia en la iglesia. Interesante, ¿no? Interesante saber que muchos de ustedes vienen a la iglesia, pero que de repente, si el hijo tiene mucha tarea, no lo traen. Y se hizo una costumbre que es probable que el hijo, que empezó teniendo mucha tarea en la preparatoria, el día de hoy esté en 5º o en 6º año de la universidad, o quizá ya esté trabajando y ya no venga a la iglesia, porque como usted le dijo que es importante que haga su tarea, porque queremos que sea un profesionista competente para que tenga un buen trabajo, pues obviamente se justifica. Al cabo que no anda haciendo nada malo, no es un drogadicto, no es un malviviente, pero puede que sea una persona adicto a la pornografía, que sea una persona orgullosa, que sea una persona soberbia, que ya tenga destruido el matrimonio. Cuando usted da una prioridad diferente a que la gente deje de atender los asuntos de la iglesia, entonces está poniendo en segundo término su lealtad a la iglesia, porque le está diciendo, hijo, yo puedo ser leal, tú reconoce tu camino y síguelo. No, el hijo regularmente siempre se va a inclinar a lo que los demás hacen para tener ese sentido de aceptación. Lealtad a la iglesia significa que involucro a toda mi familia, y toda mi familia implica hijo, si hoy es miércoles y vamos a la oración, si hoy es domingo, si hoy es sábado y mañana es domingo, vamos a la iglesia, haga su tarea temprano, ¿verdad? Oye, papá, que mira que vamos a jugar fútbol los domingos, estoy en un equipo. Hijo, nosotros amamos a la iglesia, te quiero involucrar en esto. Busca un lugar en donde trabajen o en donde jueguen el sábado, o si el domingo sea después de la hora. ¿Por qué? Porque es importante tu formación. Si yo te dejo tanto tiempo que tú estés con tus amigos, te van a adoctrinar. Pero cuando usted le dice al hijo, atiende la iglesia, atiende las cosas que son importantes, pues obviamente es porque usted tiene que saber que la casa espiritual en la que va, verdaderamente usted cree en lo que dice el pastor y es de beneficio. Porque es probable que usted diga, híjole, ese pastor como que está muy anticuado y como que mi hijo no quiero que escuche esas ideas. No se sienta mal, podemos ser aburridos, pero yo se lo he dicho, busque una congregación donde se identifique con el mensaje, tan es así que pueda ser desafiante y de bendición para sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a la iglesia, involucramos también a nuestra familia. Usted no puede dejar a sus hijos a que ellos estén haciendo algo diferente y que usted esté muy involucrado en la iglesia. Sería una incongruencia. No puede decir que ama algo y no lo puede recomendar.
¿cierto? Ser leal significa no hablar mal de los miembros de la iglesia delante de los incrédulos o miembros de la familia que tienen una conciencia débil, porque eso a la larga va a ser perjuicio para la iglesia. Usted puede llegar a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Pues qué padre estuvo el mensaje, y de repente la otra parte decir, oye, pero como que no me gustó mucho este hermano que hizo esto o hizo aquello. ¿Te fijaste cómo el hermano es un hipócrita? Y de repente el hijo puede estar atrás y usted piensa que no escucha nada, ¿verdad? Y de repente el hijo, cuando está yendo a la iglesia, dice, ¿para qué voy si mi papá dice que fulano es hipócrita y mangano es incongruente y el pastor es así, el pastor es asá? Y si es de conciencia débil, usted está vacunando a su hijo para que no venga a la iglesia. Ser leal significa que a pesar de lo que usted vea, no va a solapar el pecado, pero no va a poder exponerlo delante de la gente que no tiene el criterio para poder tener esa lealtad. Usted puede que vea ciertas cosas que no le gustan y puede voltear a ver a su esposa si es madura y que diga, pero tiene que guardar silencio, porque después el compadre que trajo o el amigo que trajo, o cuando usted va por allá y está con los familiares que no vienen a la iglesia, si es que van a la iglesia, sí, pero ¿qué crees? Que se está tardando mucho el pastor, hombre, por eso llegamos tarde, hombre. Fíjate que dice que termina a la 1, terminó 1:05, ¿verdad? Por eso llegamos tarde. ¿Y qué? Y entonces, sí, yo por eso no voy, hombre, porque ya de que te sermonean y después que te piden que el diezmo, ¿verdad? Y entonces, en lugar de que sea edificante eso, perjudicas a la gente porque no hay lealtad. Usted tiene que aprender a guardar silencio por amor y lealtad a la esposa de Cristo. Ser leal significa apoyar las actividades e iniciativas que se tienen en el alcance y consolidación de los nuevos creyentes, ¿verdad? De repente hay ciertas cosas que nosotros hacemos y que quizá usted ya tiene un diplomado, un doctorado en todo lo que nosotros hacemos, pero es probable que su esposa no, es probable que su hijo no, es probable que su amigo no atienda las actividades. De repente hacemos actividades de matrimonios, venga, no lo sabe todo, ¿sí? De repente hacemos actividades para la familia, hacemos actividades para los muchachos, mande a su hijo. De repente nosotros hacemos el encuentro con Jesús y usted no ha ido, atienda el encuentro con Jesús, aunque usted ya se sepa más de lo que el maestro que está enseñando está predicando. Que de repente hay alguna actividad para poder hacer ciertas cosas, atiéndalo, porque eso habla de la lealtad. Ayer hubo una actividad que es el reencuentro con Jesús. Y bueno, después de que usted va al encuentro, sigue la formación de vida. Después de la formación de vida, una actividad que se llama el retiro para servidores, y después las escuelas bíblicas, que hoy está siendo sustituida por la escuela de líderes. Y después hay un reencuentro con Jesús, ¿sí? Y en ese reencuentro con Jesús es cuando usted ya puede llegar a ser líder de célula o tener alguna actividad que pueda hacer como una persona que enseña. Pero vimos tantas personas que ya habían atendido el reencuentro con Jesús, pero el pastor había dicho que ahora se iba a atender la escuela de líderes y la formación de vida en lugar del reencuentro y de las escuelas bíblicas. Que yo vi muchas personas que estaban ahí y dije, este ya tomó el reencuentro, este también. Y le preguntamos a uno de los pastores, oye, ¿por qué vinieron? Dice, por obediencia, porque les dijimos que este era un nuevo proceso y una nueva enseñanza, y están aquí por obediencia. Y yo dije, wow. Y yo conozco a fulano, a mangano y a perengano, y tiene una estatura que definitivamente es digna de ser aplaudida en el Señor. Vino por obediencia, porque le dijeron que es importante. Y usted lo ve en Jesús. Juan el Bautista bautizaba, y el bautismo representa un testimonio público de arrepentimiento. Y Jesús le dice, yo me bautizo, pero ¿cómo? Pues bautízame tú a mí. Es necesario que lo hagamos así esta vez. Es necesario que, si usted ya sabe toda la doctrina básica, es necesario que, si usted ve que hay ciertas actividades y se le está convocando, las apoye.
Es necesario, porque eso habla del corazón de siervo, de la humildad que hay en su corazón. A veces es necesario que se haga de esa manera, a pesar de que usted nos dé 5 vueltas de conocimiento, es necesario. ¿Por qué? Porque eso habla del corazón humilde que llegamos nosotros a tener. Y esto es así, eso habla de la lealtad. Ser leal significa que me involucro activamente en ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que significa ser leal. Que de repente nosotros hacemos algo de evangelismo con los niños, pues bueno, vamos a ver. Yo no trabajo bien con los niños, pero estoy ahí. Se necesita algo, algunos dulces para los niños, yo los pongo. Necesitamos que esté orando ahí por los niños que estamos convocando, vamos a hacerlo, ¿cierto? Cuando yo me involucro activamente, entonces en cada área de nuestra vida Dios nos permite, y el día de mañana podemos llegar a tener llamados que eran inimaginables. ¿Pero por qué sucedieron? Porque nosotros hemos visto la fidelidad. Ser leal significa cumplir en todas las áreas que como cristiano demanda. Eso significa que muchas veces usted puede llegar a excluir alguna área porque es fuerte en alguna parte. De repente hay gente que es generosa y da su diezmo y dice: yo por eso ya no me involucro, porque yo estoy dando mi diezmo. Y déjeme decirle, es bienvenido, es bien recibido, no se sienta mal, pero no está pagando una membresía como lo mencionaba. Eso no lo excluye. Es como si usted dijera: yo pago para no servir. Pues o eres flojonazo o eres orgulloso. ¿Sí me explicó? Porque si usted dice definitivamente yo por eso estoy dando, el dinero no te salva. Y has entendido, tienes una percepción errónea de lo que esto implica, ¿verdad? Les hemos dicho: ¿a alguno de ustedes les gustaría servir? Seguimos necesitando gente. Si usted se da cuenta, los que sirven como quieren nada más cambian cada semana y solamente son 2 personas, porque nadie más quiere servir como ujier. De repente necesitamos maestros de niños y les tenemos que dar la segunda o la tercera vuelta porque no hay quien quiera servir a los niños. Y hay gente que llega a decir que al cabo que esos los entretenemos con una película, cuando en realidad son el hoy para el fundamento del mañana. Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente quieren estar involucrados? Es que yo estoy muy cansado, es que yo no me identifico con esto. Eso no es ser leal. Eso es ser leal, pero a ti mismo. Ser leal significa contribuir con mis recursos más allá de lo que la obligación demanda, cuando es necesario para apoyar los compromisos que la congregación debe cumplir. Yo le hablaba del déficit que podemos tener en la manutención del lugar, o más allá también en el déficit que tenemos para las misiones. Ser leal significa: pastor, no tengo mucho, pero se necesita más allá de mi obediencia a algo. Sí, claro que sí. Nos gustaría cambiar ciertos instrumentos, nos gustaría darle una pintadita a ciertas cosas, nos gustaría poder completar, no andar el día 31, Señor, por favor, danos, Señor, dinero para los misioneros. Y Dios hace un milagro, ¿verdad? Mejor ocupar esas energías para otros proyectos. Ser leal significa decir: ¿qué se ofrece? Hablando de lo económico, ¿cierto? Eso es lo que implica. Y estamos hablando de una serie que se llama Soy miembro de la iglesia. Y lo he llevado hasta el plano de poder ser miembro de una congregación local, del lugar en donde tú te estás congregando. Porque podemos generalizar, pero si he llevado esta serie hasta el punto de poder personalizarlo, pues es para que tengas una experiencia. A que tengas tu experiencia y te identifiques con esta experiencia también, para que tú tengas el customize de tu iglesia local. Beneficios que obtenemos: habrá beneficios definitivamente. Cuando nosotros somos sacrificados y leales, entonces vamos a obtener madurez. Ya no se trata de mí, ¿cierto? Ya no voy a andar buscando una iglesia, otra iglesia, el mensaje. Ya maduré, ya me di cuenta que en todas es igual.
Donde la alabanza no es buena, el mensaje es bueno. Donde el mensaje es aburrido, tienen un muy buen programa, ¿verdad? Donde el programa es aburrido, tienen unas super instalaciones. Ya me di cuenta de que para donde me vaya, el que echa a perder las cosas soy yo. Mejor me quedo en el lugar en donde ya me conocen, ¿cierto? Adquieres madurez. Esos son los beneficios cuando eres sacrificado. Cuando ya no ves por ti, cuando tú dices, bueno, pues ya se trata de otros, ¿no? Otro beneficio es que hay un avance significativo del reino de Dios por medio del cumplimiento del mandamiento más importante y la gran comisión. Les decía yo esto en las células. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todo tu ser, que es tu mente, que es tus fuerzas, tu corazón y tu alma. Ese es el primer mandamiento. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y compartir el evangelio. ¿De qué se trata el cristianismo? De amar a Dios y de darlo a conocer. De eso se trata. No de andar sabiendo qué pasará en los últimos tiempos, que si el 666 es la vacuna, que quién será la bestia, ciertamente que el anticristo es fulano. No se trata de eso. Eso lo va a ir aprendiendo. Se trata de amar a Dios y darlo a conocer. De eso se trata. Y cuando usted es sacrificado y leal en su iglesia local, va a expandir el reino de Dios. Porque ha madurado y porque tiene una perspectiva de reino. Otro beneficio es que nos despojamos del egoísmo y se crea la necesidad de crecer por la automotivación. Ya no es ¿qué me ofrecen? ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál es el beneficio? No, estoy automotivado de poder ser bendición, porque dentro del radar de Dios soy una pieza importante. Y entonces nosotros aprendemos a decir, ya no se trata de mí. ¿Sí? Cuando uno tiene hijos, llega un momento en donde uno los mantiene, ¿verdad? Y llega a hacer mucho por ellos. Pero dígame usted, por más complaciente que sea, ¿a poco no llega un momento en donde usted piensa y dice, ¿y cuándo va a empezar a hacer algo para yo verme beneficiado? Lo diga o no lo diga, usted lo espera, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque definitivamente usted sabe que si no lo hace o lo hace, es producto de la cultura que tiene en su casa y de lo que usted le demande. Entonces, cuando nosotros aprendemos, o más bien cuando el hijo empieza a decir, híjole, pues ya me di cuenta de que mamá se la pasa todo el día lavando trastes, doblando ropa, barriendo la casa, y me doy cuenta de que ni mi plato levanto. Entonces ya le cae el 20 al hijo y dice, bueno, ya no se trata de mí, ¿verdad? Y así lo pone con mucho cuidado el hijo, ¿verdad? Paz. Porque si se escucha, es probable que la mamá le diga, lava los trastes, ¿verdad? No, mejor el hijo lo que hace. Y ya la mamá viene y se da cuenta, bueno, ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya tiene 18 y ya levanta su traste, ¿verdad? Entonces, es porque ya se despojó de su egoísmo. Concluyo con lo siguiente. Ser miembro de la iglesia significa que nos identificamos con la visión de la iglesia local. Si usted dice, yo soy miembro de la iglesia, entonces usted tiene que saber que tiene que estar identificado con la visión. Nuestra visión es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo por Jesucristo. La estrategia, las células. La escalera del éxito, atendiendo el encuentro con Jesús, atendiendo formación de vida, sus 10 lecciones, atendiendo el encuentro para voluntarios, 6 lecciones, atendiendo la escuela de líderes, 13 lecciones. Y después el reencuentro para poder ser líder de célula o ser un asistente activo a las células, porque no todos van a querer o tienen el perfil de líderes. Entonces cuando usted dice, eso es lo que hay en Agape Tangamanga, ¿sí? Ok, entonces yo digo, no, yo no quiero seguir con esa visión. Por eso me voy a ir a otra iglesia o con fulano o mangano. Mira, allá conozco un predicador muy bueno. Allá vas, oran por ti, te dan profecía y te sientes bien a todo dar, ¿verdad? Y no te pide nada. O allá el pastor, no hombre, está tremendo, un tremendo maestro. Es escatólogo. Él te dice de los últimos tiempos que va a pasar. Te enseña muchísimas cosas, ¿verdad? O si no, en el internet. Yo me congrego aquí, en internet, ¿verdad?
No hay relación. Entonces, ser miembro de la iglesia implica identificación con la visión de la iglesia local. Donde vayas hay una visión. Esa es con la que corremos a ti. ¿Quieres ser miembro de la iglesia de Ágape Tangamanga? Corre con esta visión. Compromiso con la causa de Cristo. Indistintamente de cuál sea la estrategia, comprométete con la causa de Cristo. Sé fiel a Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo se es fiel a Jesús? Pues cuando crees en Dios, nada más. Si no crees en Dios no vas a poder ser fiel. Entonces lo primero que tienes que saber es que Dios es real, que Cristo obviamente es Señor de nuestras vidas. Señor, antes que Salvador, Señor. Señor significa que me someto. Si usted tiene un patrón, le dice: ay, jefe, pues hoy vamos a descansar, ¿no? Es su Señor, es su patrón. Ni siquiera le dice eso. Se alinea a lo que le dice. Cristo es Señor de su vida. Y cuando nosotros hemos madurado y somos miembros de la iglesia, entonces tenemos que saber que nuestro compromiso es con Cristo, no con el pastor de la iglesia, es con Cristo. Y si Dios tiene una manera de hacer las cosas, por Cristo lo voy a hacer. Amén. Sacrificio, dar más allá de mis fuerzas y de mi voluntad. Hay veces que un sábado tuvimos un desayuno de mujeres y a la hora de la comida tuvimos una actividad para jóvenes y en la noche tuvimos otra actividad, los del grupo de alabanza. Y hubo gente que estuvo involucrada en las tres actividades y al otro día llegaban temprano para poder ser ujieres, se quedaron ese día para poder limpiar la iglesia y al otro día llegaron temprano. A veces servir en la iglesia local es verdaderamente tener un sacrificio más allá de mis fuerzas y de mi voluntad. Y si usted es de los que piensan, bueno, al cabo que siempre hay alguien que lo haga, entonces necesitamos crecer, pero crecer en querer ser miembro de una iglesia local. Madurez, pasar por alto el ser reconocido. Esa es otra conclusión. Hay veces que la gente por omisión no es reconocida o no es tomada en cuenta por omisión, ¿sí? Y de repente ya se nos sintió, no me habló el pastor, no me saludó, estuvo enfermo y ni siquiera, mejor fulanito de tal que es de otra iglesia me vino a ver, ¿verdad? Claro, pues es de la iglesia satánica y te anda evangelizando, ¿no? A veces nosotros somos tan sentidos, pero es porque muchas veces no hemos aprendido ese grado de madurez. Ser miembro de una iglesia es tener una perspectiva de reino y no individual. No se trata de cuánto crece mi célula o cuán beneficiado soy. Se trata de que está avanzando el reino de Dios. Faltan menos etnias de ser evangelizadas, que llegue la Biblia a más. El reino de Dios está avanzando. Pero si es que me da la iglesia, es probable que el reino de Dios esté deteniendo porque todo se está quedando aquí. Perspectiva de reino más que individual. Y por último, menor dependencia de recibir o tener atención y más productividad de dar y servir para que avance. Esto es, cuando yo digo, no importa si no me sé toda la doctrina, no importa si a lo mejor no tengo todos los años, pero estoy totalmente seguro de que lo que tengo lo voy a dar, lo que tengo lo voy a dar, y estoy en ese proceso. Porque hay mucha gente que dice, híjole, es que pues yo la verdad no tengo palabras, ¿verdad? Y tiene como 15 años en la iglesia y yo veo que fulano de tal habla tan bien, ¿verdad? Y mangano, y digo, ¿cuándo? Pues cuando hay un curso no asiste, cuando hay una célula no la atiende. Y dice, es que no me siento preparado, ya con 26 años en la iglesia, 28 años, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una menos dependencia de recibir atención, pero más una productividad de dar, entonces el reino de Dios avanza en nuestros corazones.
Y cuando avance en nuestros corazones, va a avanzar hacia los demás. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros somos sacrificados y leales a la causa de Cristo? No tanto a la congregación, que a la larga es parte de lo que se hace. Fíjese bien lo que dice Mateo 25 al 23. Nosotros podemos acabar nuestra carrera sirviendo a Dios. Y cuando nosotros estamos delante de Dios, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre más te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínese que Dios le diga eso, ¿verdad? Bien, lo has hecho bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que los santos han vencido al diablo, han salido de la gran tribulación. Dice, ¿por qué? Por la palabra de su testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Hay veces que la causa de Cristo implica que tú no te retires o que no te jubiles, ¿verdad? Cuando usted dice, ya he servido mucho en la iglesia, ya mejor voy a descansar, porque hay gente que dice, ya mejor voy a descansar, ¿verdad? Tiene 3 años sirviendo en la iglesia, ya voy a descansar, ya he dado mucho, ¿verdad? Hay gente que tiene 25, 30 años, de esto nadie se jubila, porque necesidad siempre hay. Y porque jubilarse de manera prematura puede hacer lo que David, cuando no fue una vez a la guerra, estaba en el ocio y cayó en el pecado. ¿Por qué? Porque la ociosidad es la madre de los vicios. Usted no puede jubilarse con antelación en el servicio de la iglesia, porque hay mucha necesidad. Y además, estamos de paso aquí, dice la palabra que nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá habrá descanso. Dios nos está haciendo moradas, dice la palabra de Dios, que Él está haciendo moradas para nosotros. Entonces usted dice, ya he trabajado mucho. No te canses de hacer el bien. No te canses, porque a la larga lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Ser miembro de una iglesia definitivamente implica estar identificados con la causa de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la iglesia local. Usted no puede ser el más maduro y que su iglesia local no tenga de usted, ¿sí? Que su iglesia local no tenga de usted. Me acuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica, una vez yo tenía unos compañeros y había uno que era hijo de un pastor. Y allí en la escuela bíblica hacía de todo, pero de todo, tenía un corazón de siervo. Y una vez dice, vamos a mi iglesia, nos invitó a predicar a su iglesia. Y me acuerdo que le dijo una de las hermanas, oye, andas muy movido, le dijo la hermana. Dice, aquí nunca haces nada. De esas que son así. Dice, aquí nunca haces nada. ¿Qué, te quieres lucir con tus amigos? Le dijo la hermana. Y obviamente pues ahí lo balconeó. Quiere decir que él nunca hacía nada en su iglesia y acá quería hacer todo. No sé por qué, si ya le cayó el 20. Pero lo que te quiero dar a entender es que muchas veces nosotros creemos que hemos dado mucho y que alguien más lo tiene que hacer. No. Aquí en el asunto del avance del reino, todos son convocados. Todos son convocados. Así es que usted no diga, a mí no se me da el evangelizar. No, de muchas formas lo puede hacer, ¿sí? Hay gente bien calladita que no evangeliza, pero ¿cómo sirve en la iglesia? ¿Sí? Yo te decía que hay un porcentaje de familias que son leales, pero el porcentaje es mínimo. Y de esas que les puede decir, oye, ¿nos echas la mano? ¿Puedes ayudar? Y ya sabemos que tenemos un sí. Y qué bendición es esa gente. Nosotros también trabajamos, claro, usted puede ver, pero qué bendición es saber que hay un grupo de familias que son identificadas con la causa. Oye, ¿te puedes encargar de esto? Sí, claro que sí. Oye, ¿puedes echarle la mano con aquello? Claro que sí. Qué bendición. Y Dios nos los regala definitivamente. Definitivamente Dios nos los regala. Pero si más gente se sumara a esto, obviamente este local ya nos hubiera quedado chico desde hace mucho tiempo. Pero si siempre son los mismos los que sirven, los que también tienen que alcanzar, pues obviamente yo quiero invitarte en este momento a que te sientas parte de esta casa espiritual,
Que tienes necesidades, sí. Que tienes cansancio, sí. Que en su momento diste mucho para la obra de Dios, sí. Que definitivamente hay ciertas cosas que a lo mejor no son tu perfil, sí, sí lo son, definitivamente. Pero quiero decirte que no te canses y que este mensaje está abierto para que hoy te sumes. Te necesitamos, lo necesitamos. Amén. Pues hemos concluido este mensaje y quiero darle gracias a Dios. Quiero orar.